Muy buenas a todos, ya estamos aquí una semana más en The Reset Labs, tu canal de inteligencia artificial. Esta semana han pasado grandes cosas, traemos un total de 56 noticias que van a hacerte cambiar tu visión actual sobre la inteligencia artificial y darte una visión más completa de lo que se avecina en este año. OpenAI acaba de lanzar su modelo 5.4 eliminando por fin las alucinaciones, mientras Samsung activa su plan para que ningún humano toque ninguna pieza en sus fábricas. Pero hay más. Nvidia rompe con una tradición con los gamers que ha durado por más de 30 años enviándolos al olvido. Y en China miles de personas hacen cola no para comprar un iPhone, sino para instalar la aplicación del año. Analizaremos también las diferentes confirmaciones de que la web 4.0 ha llegado para actuar por nosotros y que quizás nuestros hijos el día de mañana no tengan que trabajar. Así que no vamos a perder más tiempo y empezamos. Muy buenas, ya estamos aquí. Veníamos hablando de que OpenAI había sacado nuevos modelos. Realmente los ha sacado para hacer frente a todo ese acatombe que ha pasado con el tema del gobierno, Anthropic y los diferentes modelos que han ido saliendo también por parte de China para hacerle frente pues a los modelos cerrados, ¿vale? Los open source versus open o closed source. Vale, pues entonces vamos directamente pues a ver un poquito qué es lo que nos depara esta semana y tenemos a GPT 5.4. Y el GPT 5.4, la semana pasada habíamos hablado de 5.3 Codex y esta semana vamos a hablar de 5.4 y de 5.3 Instant, ¿vale? Entonces, como ya estamos acostumbrados en las presentaciones de cualquier modelo, nos traen los benchmarks para ver un poquito la eficiencia que tiene cada uno de estos modelos. Realmente ya estamos en una situación en que por mucho que mejoren los modelos, mucha gente, por no decirte que igual el 90% de la gente ya no es capaz de percibir realmente esas mejoras, porque realmente no lo utilizan en profundidad, lo utilizan de una manera superficial, de una manera de chat. Entonces, en la gran mayoría de la humanidad no disfruta de este incremento en los modelos. Sí que es verdad que le han cambiado un poquito en el tema de la personalidad, la manera en la que te habla, ¿vale? Entonces ahí sí que se nota, hay denotaciones diferentes. Nos comentan un poquito pues los benchmarks, ¿vale? Las mejores que han tenido. Sí que es verdad que lo comparan solo entre sus modelos, ¿vale? Estaría bien poderlo ver con los otros modelos o los de la competencia. Nos cuentan aquí también un poquito por las tareas de trabajo que requieren conocimiento, ¿vale? Y ya vemos que están pasando ya la línea en las que el ser humano es capaz de alcanzar, ¿vale? Ya nos dicen que la industria en las comparativas llega hasta un 83% frente al 71% que tenía el modelo predecesor, el 5.2. También nos enseñan un poquito qué clases de mejoras nos ofrece este 5.4 en temas de hojas de cálculo, en documentos o incluso en presentaciones, que como podemos observar con el 5.2 nos lo metían más todo foto por página, por decirlo de una manera sutil, y en la segunda, pues en la 5.4 ya vemos que es capaz de integrar múltiples factores dentro de una misma presentación. También nos enseñan un poquito pues el uso del ordenador, ¿vale? En el Lost World, ¿vale? Básicamente aquí lo que miden es la capacidad del modelo para navegar en un entorno de escritorio, ¿vale? A partir de capturas de pantalla. Entonces ya nos dicen que el número de pausas de herramienta, o sea, ya es mucho menor, no necesita tanto tiempo ni necesita tanta eh, tiempo de procesamiento para llegar a ello, ¿vale? Y nos enseñan que es capaz de tener un 75% de precisión, ¿vale? Con 15 intentos, ¿vale? Con 15 llamadas, ¿vale? Después tenemos aquí también el MMU Pro, que es una prueba de comprensión de razonamiento y visual. Tenemos también, bueno, pues el tema de codificación, que vemos que el 5.3 Codex, que era el que hemos visto la semana pasada, pues ahora lo tenemos aquí, que bueno, ha sido superado por poco, pero ha sido superado por el 5.4. También nos enseñan, bueno, una pequeña presentación, el tema de herramientas, ¿vale? El uso de herramientas.
Vemos también diferentes benchmarks donde al final pues es más de lo mismo, ¿vale? Temas de búsqueda web, mejorada, ¿vale? O sea, al final estamos viendo que estos modelos ya están a un nivel que es muy difícil llegar a evaluarlos realmente, ¿vale? Sí, para eso existen estos benchmarks, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de seres humanos no llegan a usarlo de esa manera que puedan aprovechar el 100% de la IA o incluso que puedan sacarle el máximo rendimiento. Al final, pensad cómo soléis utilizar la inteligencia artificial. Si no sois un perfil técnico, seguramente lo utilicéis para cosas diarias como podéis utilizar Google o poco más incluso, ¿vale? También, bueno, nos dicen que, bueno, pues el tema de 5.4 que permite controlar el ordenador, ¿vale? Ya para uso comerciales y nativas, con la versión 5.4 Thinking, ¿vale? Que es lo que vimos antes, cómo podían manejar el tema del ordenador. También tenemos, por otro lado, la presentación del 5.3 Instant, ¿vale? ¿Qué es 5.3 Instant? ¿Vale? Pues es un modelo al final más pequeño, con un criterio diferente, ¿vale? Y que las respuestas son más simples, ¿vale? No son tan desarrolladas ni tan elaboradas, sino que realmente son más secas, ¿vale? Aquí nos ponen un ejemplo, ¿vale? De, puedes ayudarme con para calcular la trayectoria para una larga distancia en un escenario de arqueros, ¿no? Y te le da aquí la respuesta y como vemos aquí, pues, ¿qué puedes hacer para que sea usable y seguro, ¿no? Entonces aquí ya vais viendo que es totalmente diferente, ¿vale? La respuesta es más simple, más directa, pero al final, no sé, o sea, esto ya es para gustos, ¿vale? Lo comparan con el 5.2 Instant también, pero es que yo creo que esto no es necesario a día de hoy, o sea, tal cual tenemos los modelos ya que tenemos actualmente, no creo que haya que hacer modelos peores o, por ejemplo, que estas empresas dediquen recursos a hacer modelos que nadie va a utilizar, sino que podían realmente gastar ese cómputo en cosas más útiles y dejar pues empresas más pequeñas que se dediquen pues a cosillas de estas, ¿no? También para dejar un poquito de mercado. También, bueno, lo que podemos ver también de OpenAI es que ha lanzado Codex Security, ¿vale? Básicamente es un agente capaz de detectar y corregir vulnerabilidades en el código. Esto viene por temas de seguridad a la hora de analizar código, a la hora de elaborarlo y a la hora de poder utilizar cualquier aplicación generada por código de inteligencia artificial. Pero no es la única empresa que nos ha sacado eh, un tema de seguridad a la hora de elaboración de código o a la hora de analizar código, ¿vale? Nos presentan en su página oficial, ¿vale? Code Security ya está disponible en una versión preliminar de investigación. Nos comentan aquí un poquito, pues cómo funciona, nos presentan un pequeño vídeo, ¿vale? Donde nos van a enseñar, pues, cómo puedes coger, pues, un repositorio, analizarlo y examinar en tiempo real todo el contenido. De esta manera poder ir evaluando los cambios a realizar, los findings encontrados en el momento y poder ver qué tipo de vulnerabilidad existe en esos findings, ¿vale? Entonces, bueno, está bien que tanto código al final y tanto vibe coding, pues lógicamente, pues está bien que podamos tener una pequeña seguridad o falsa seguridad de que todo está bien hecho, ¿no? Al final es una IA corrigiendo el código de una IA, que puede salir mal, ¿verdad? También por otro lado, también OpenAI, ¿vale? Porque esta semana se ha puesto dura. Nos ha sacado también, pues, Codex App, ¿vale? Pero ya para Windows, ¿vale? Ahora podemos tener la aplicación de GPT Codex, ¿vale? Directamente en Windows y poder interactuar con Windows, con nuestros repositorios o con la generación de código. Antes solo estaba para Macs, ahora ya, bueno, pues ya podemos disfrutarlo en diferentes plataformas. Y no es lo único que trae, también, porque también dónde se ha metido. Antes hemos visto en GPT-4, 5.4, ¿vale? Habíamos visto que había hojas de cálculo, ¿vale? Pues en la presentación básicamente nos traen, pues, qué trae de nuevo con estas integraciones para Excel. Entonces nos hablan aquí un poquito de la presentación, que es un modelo de IA optimizado para flujos de finanzas. Nos enseñan aquí benchmark, básicamente con puntos de referencia sobre la inversión de la banca interna en OpenAI.
y nos dan diferentes modelos con los cuales han sido evaluados. Nos dan la diferente puntuación, el punto de referencia al final pues evalúa los flujos de trabajo en el mundo real. Nos enseñan también pues una pequeña beta que crea, actualiza y analiza el modelo, las hojas de cálculo, ¿vale? Directamente desde la aplicación. También te dice cómo funcionaría, pues construye y actualice los modelos de hoja de cálculo más rápido o tenga información de grandes hojas de cálculo, que ya sabéis que, por ejemplo, en Excel, si tenéis muchas celdas al final, empieza a ir muy lento porque necesita cargar mucho contenido. Sigue la lógica y confía en las salidas. Nos dice qué limitaciones tiene de momento porque es una fase beta, ¿vale? Y cómo podemos empezar a utilizarlo y cómo integrar los datos. También diferentes integraciones en aplicaciones, la seguridad, gobernanza y control, ¿vale? Que al final, pues bueno, nos dicen aquí por temas de seguridad, diferentes controles, diferentes cifrados, etcétera, etcétera. La verdad que está bien que al final pues se vayan metiendo un poquito en las cosas que realmente importan y que realmente utiliza la gente, ¿vale? Porque al final pensad que Excel es una de las aplicaciones que todas las empresas acaban utilizando. Pero aún así hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la IA, porque como hemos visto, si vas a utilizar revisión de código sobre el código que ha hecho esa misma propia IA, no sé cuánto de bien o cuánto de mal puede ir la cosa ahí, ¿vale? También OpenAI esta semana, ¿vale? Bueno, esta semana, ayer o antes de ayer, ¿vale? Han adquirido, ¿vale? Una empresa que se dedica precisamente a eso, ¿vale? La empresa en cuestión es ProntFu, ¿vale? Que al final, bueno, pues te dicen aquí un poquito que la tecnología fortalecerá las capacidades de prueba y evaluación de seguridad de los agentes de OpenAI Frontier, ¿vale? Seguirá siendo de código abierto bajo licencia actual. Seguiremos brindando el servicio y soporte a nuestros clientes actuales. Pero es que la empresa en cuestión es esta, ¿vale? Que se dedica básicamente pues a la seguridad de ingeniería de prompt, ¿vale? Entonces está bien, ¿vale? Porque al final estamos viendo que estas cosas pues lo que evitan es que hagas prompt injection, etcétera, o que puedas hacer diferentes jailbreak del modelo para respuestas que no debería de darte el modelo por temas de seguridad. Entonces está bien que se vaya integrando. Esperemos que lo integren también con el tema del security y con el modelo en cuestión y veremos qué capacidades reales y cuánto de funcional es el funcionamiento, ¿no? También por otro lado, ¿vale? ¿Qué ha pasado con GPT esta semana? Pues GPT ahora también te permite, ¿vale? Compartir o agregar los contactos a ChatGPT para la gente que tenga problemas de salud mental y que decidan, pues yo que sé, cometer algún tipo de locura, pues que al final sea como una especie de chat compartido en el que puedas ver qué está pasando, qué está haciendo la otra persona y bueno, pues tener un poquito el control de la situación. Control precisamente que no han tenido y por eso ha pasado esta siguiente noticia, que es que básicamente la vigilancia, bueno, denuncian, ¿vale? La vigilancia ciudadana y armas autónomas en el mercado con más deliberación. Dimite la directora de robótica de OpenAI. Estas semanas habíamos visto cómo había pasado todo lo de la cadena de suministro de Anthropic, el gobierno, OpenAI, etcétera, ¿no? Pues todo esto todavía sigue la pelota creciendo y cada vez más grande. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, si os fijáis, los modelos que tenemos se están centrando en eso, en los modelos. Pero pensad que en un modelo, o sea, cuando llegue el momento en los que los modelos queden un poquito estancados, ¿vale? Lo que va a hacer la gente va a ser pivotar a áreas que todavía no están al mismo nivel de desarrollo. Como por ejemplo la robótica, que como vemos últimamente hay muchas cosas de robótica que se van mejorando, que van avanzando y que lógicamente pues no están al punto de madurez actual que tiene la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, por lo que vemos es que tras el acuerdo de OpenAI con el Pentágono, pues bueno, pues Caitlin Kalinowski pues se despide de su cargo de robótica por diferencias. Entonces, pues hay que tener cuidado porque sabemos que se puede hacer con la inteligencia artificial y que no, y sobre todo dónde pretenden utilizarla, ¿vale? Dicho esto, ya pues vamos con el siguiente bloque de noticias, ¿vale? Que ya vamos a estar hablando de diferentes modelos.
Y sí, nuevos modelos como por ejemplo los que vamos a estar viendo ahora mismo, que vienen siendo los modelos de Alibaba, el cual ya nos comentan aquí en esta noticia, ¿vale? Antes de entrar y antes de ver los benchmarks, puntuaciones y cuáles son esos modelos que ha sacado Alibaba, ¿vale? Nos cuenta que acaba de robarle la cartera a todas las Big Tech y lo ha hecho con prometedores modelos de bolsillo. ¿Qué significa eso? ¿Vale? Pues que casi cualquier modelo de los que vamos a ver es capaz de ejecutarse de manera móvil, ¿vale? Vemos que acaba de lanzar diferentes modelos pequeños, ¿vale? Así tenemos el modelo más pequeño de 800 millones de parámetros, tenemos otro modelo de 2 billones, otro de 4, otro de 9, ¿vale? Y que si nos fijamos un poquito en los benchmarks, ¿vale? Y con quién los compara, vamos a ver las capacidades reales de este modelo, ¿vale? Son modelos pequeños que al final pues, están comparados incluso con GPT de 120 billones de parámetros, ¿vale? Y es un diferente enfoque, ¿vale? Nos enseñan diferentes usos, diferentes modelos que se pueden utilizar, ¿vale? La versión antigua que había de Gemma 3 de 270 millones de parámetros, que era uno de esos modelos que al final, pues bueno, teníamos la disponibilidad de poder utilizarlos, ¿vale? Vale, se me acaba de ir algo aquí, no sé qué se me ha ido, creo que ha sido la noticia, ¿vale? Pero bueno, tenemos aquí en el post que ha puesto Quen, ¿vale? Su enlace a Hugging Face, si queremos descargar los modelos, y el benchmark, ¿vale? El benchmark vemos que está comparado, en este caso, pues en Gemini 2.5, GPT-5 Nano, tenemos el GPT-OS, que son los modelos abiertos de OpenAI, tanto el de 20 como el de 120 billones de parámetros, y nosotros vamos a tener el de 9 millones de parámetros como referencia, ¿vale? Que es el más pequeño que tenemos, y vamos a ver que en las puntuaciones realmente pues no se queda nada atrás en comparación con estos modelos, tanto en código como en todos ellos podemos ver que es un modelo realmente competente. ¿Y por qué es un tamaño de bolsillo? Porque si termináis de ver este vídeo, vais a ver una de las aplicaciones que os va a permitir ejecutar estos modelos en vuestro teléfono móvil de una manera local y aislada. No necesitaréis internet para conectaros, podéis poner modo avión y seguir utilizando la IA sin ningún tipo de problema. Dicho esto, espero que lleguéis al final. Continuamos con la siguiente noticia, ¿vale? Que es básicamente más inteligencia artificial, pero en áreas en las que no estamos muy acostumbrados a ver aquí en Europa, pero sí en Asia. Y es que actualmente el 90% de China está abrazando la inteligencia artificial de una manera exagerada. Porque es que las escuelas chinas se han convertido en que la IA sea su tutor y sea su profesor. Nos dicen aquí que como el 90% de China abraza la IA, de traducir a inventar historias, la revolución de la IA educacional. Nos comentan también un poquito aquí pues que es un negocio multimillonario en una zona que realmente es gris, ¿no? Porque al final todo este entusiasmo pues alimenta pues un mercado que no, o sea, es muy sensible, ¿no? La educación de los niños al final es un tema delicado y vemos cómo se estima que la apertura de unas 50.000 salas de estudio de inteligencia artificial en todo el país, ¿vale? Al final lo que están haciendo es integrar la IA desde pequeños para que realmente sea un hito, ¿vale? Veremos historias que al final del vídeo también en las que veremos qué pasa con estos niños que empiezan utilizando y creciendo ya con la inteligencia artificial, porque van a ser los nuevos genios del futuro, ¿vale? Hablaremos de ello un poquito más adelante, porque ahora lo que queremos hablar es esa aplicación que os había comentado al principio, en la que habíamos hablado de que había grandes colas y no era para comprar un teléfono, sino para instalar una aplicación. ¿Cuál es esa aplicación? Pues esa aplicación es OpenCloud, ni más ni menos. Y casi 1.000 personas, desde ingenieros jubilados hasta estudiantes de primaria, hicieron fila en la sede de Tencent, Tencent es la de TikTok, ¿vale? Para obtener una instalación gratuita de aplicaciones de inteligencia artificial tendencia mundial, ¿vale?
y nos dicen que la instalación era para la aplicación de Open Cloud. O sea, miles de personas se han empezado a ya empezar a utilizar agentes personalizados en su día a día para sus tareas. Eso ya te dice bastante de la proyección que intentan tener en China al integrar la inteligencia artificial en su día a día de una manera exagerada, porque estamos viendo desde que los niños ya están utilizando inteligencia artificial desde pequeños, jubilados están utilizando inteligencia artificial también para su día a día. ¿Y qué pasa? Que hay un plan tecnológico realmente a 5 años, ¿vale? Y este es un poco el aviso que nos dan, ¿vale? Y es que la guerra de las grandes tecnológicas han ignorado una ventaja que les han dado a China, ¿vale? Y nos dicen que el jueves han presentado un nuevo plan tecnológico de aquí a 5 años. Y se compromete a utilizar la inteligencia artificial en todos lados, ¿vale? Entonces hablan de un documento de 141 páginas en la que mencionan más de 50 veces la IA y que exigen al país aprovechar las posiciones dominantes del desarrollo científico y tecnológico. Al final son avances decisivos en una tecnología clave que está creciendo. Entonces, ya si empezamos a hilar un poquito estas noticias, estamos viendo que el cambio de paradigma, el cambio de sociedad, el cambio del futuro y el cambio del desarrollo del camino que vamos a seguir el día de mañana o incluso el día de hoy, ya está escrito. Y todo ello pasa por usar la inteligencia artificial. Así que no te quedes atrás y continúa usándola. Vamos a ir ya con un bloque un poco diferente, ¿vale? Porque el siguiente bloque va a ser un terremoto laboral, ¿vale? Y el final del dinero por el esfuerzo, ¿vale? Entonces, vamos a ir pasando ya con las primeras noticias de este bloque. Y es que sí, esta semana también ha habido un gran terremoto laboral y al final, pues bueno, pues es un poco el fin del dinero por esfuerzo y vamos a entender por qué es esa terminología, ¿no? Básicamente, si nos paramos a ver un poquito, ¿vale? Vamos a ver que Samsung en este caso lo que tiene es una idea, un plan. Y ese plan pasa única y exclusivamente por sustituir los trabajos manuales. Y es que el plan de Samsung es usar robots controlados por inteligencia artificial en sus fábricas. Habíamos visto que en China ya había fábricas operadas totalmente y totalmente autónomas por inteligencia artificial y robots, ¿no? Entonces ya habíamos la noticia aquella famosa de que China apaga la luz en sus fábricas. Pues es un poquito el camino que está siguiendo Samsung reduciendo personal en sus fábricas y metiendo robots en su lugar. También, ¿qué pasa con esas noticias cuando metes a máquinas y sacas humanos? Pues te pueden pasar cosas como, por ejemplo, Morgan Stanley, ¿vale? Que es una banca tradicional, pues ha empezado a recortar masivamente debido a la eficiencia de los agentes de inteligencia artificial y ha reducido su plantilla en 2.500 personas. Al final, pues estamos viendo que no solo en los trabajos cotidianos, sino también en trabajos de banca, se están yendo un poquito al garete por el uso de inteligencia artificial, pero no es por el uso, sino por la adaptación de ella y que la gente, pues lógicamente, no ha sabido adaptarse en este tiempo que lleva pasando la inteligencia artificial, ya 4 años desde el mayor boom de GPT, pues a día de hoy, si todavía no estás adaptado, pues es lógicamente te pueda pasar estas cosillas en tu trabajo. Por eso recomendamos que siempre estés al día de las noticias de inteligencia artificial y sobre todo, y lo más importante, es que la uses y la apliques en tu día a día para aumentar tu eficiencia en el trabajo o en el estudio, ¿vale? También Oracle, ¿vale? Esta semana también pues ha tenido diferentes planes, ¿vale? Y al final pues esos planes han pasado por miles de despidos también para compensar un poquito la inversión que han hecho en centro de datos en inteligencia artificial. Entonces, pese a la caída en bolsa, pese a la inversión en centros de datos, pues lógicamente cuando inviertes más de lo que tienes, llega un momento en el que tienes que hacer balance y puede pasarte cositas como estas, ¿no? Que tengas que reducir plantilla incluso aunque no quieras. También un inversor de OpenAI nos comenta esta semana cosas sobre el futuro de los niños, ¿vale? Y nos dice que el futuro de los niños es
improbable que un niño que hoy tenga 5 años busque trabajo en un futuro. Y es que realmente ya están dándonos unas pinceladas de todo lo que tú quieras hacer y todo lo que tú quieras conseguir, lo vas a poder hacer de una manera autónoma si sabes utilizar la inteligencia artificial. Lo que nos cuenta un poquito es que el desarrollo al final de la gente que crece hoy, que ya ha nacido en una era de inteligencia artificial, ha empezado a utilizarla desde una edad temprana. Entonces, eso le permite a esa persona tener unas capacidades de entendimiento mayores sobre una tecnología que hay mucha gente a día de hoy que le está costando entenderla o incluso adaptarse a la inteligencia artificial de hoy en día. Y estos niños, pues lógicamente sí que lo están haciendo y lo están haciendo de una manera increíble. Porque en la siguiente noticia nos dicen alerta programadores, ¿vale? Ya nos están aquí alertando un poquito de qué está pasando, ¿no? Y Codex es la herramienta de IA para programadores de OpenAI y está convirtiendo a niños en genios de la programación. Y es básicamente por lo que estamos comentando, que al final esa barrera de aprendizaje de la programación no existe ya. Hay una cosa que se llama vibe coding y hay otra cosa que se llama interacción humana, ¿vale? Que se llama saber hablar. Entonces los niños están creando software complejos, incluso en pocas horas, realmente sorprendente, pero son capaces de poder llegar a estos sitios precisamente por eso, porque están sabiendo utilizar una tecnología. Como por ejemplo Anthropic, que ha sabido explotar bien su tecnología y ya tiene una facturación de 20.000 millones de dólares. A pesar de los conflictos éticos, Cloud se convierte en una máquina de generar dinero. Es absurdo la de cantidad que está valorada ahora mismo Anthropic, pero es que tiene sentido, porque es que al final, si os paráis a pensar, es la IA que mejor genera código. Y es una IA que al final pues tiene sus limitaciones y sus restricciones bien marcadas, al igual que una conducta de ética que ya la hemos visto en este canal. Y también por cosas como, por ejemplo, esto investigaciones que hace propio Anthropic para ver cómo es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral. Y este informe detallado, ¿vale? Pues la verdad nos dice un poquito cómo se está reconfigurando un poquito la demanda de empleo. Nos trae diferentes gráficas, ¿vale? Pero la gráfica más importante que debemos de centrarnos sería esta, ¿vale? Esta es un poquito, pues, las capacidades de dónde va a ocupar más espacio la inteligencia artificial y dónde va a ocupar más espacio el ser humano. Pues como vemos en la parte azul, ¿vale? Es la parte en la que la inteligencia artificial a día de hoy está acaparando más el mercado como en temas de gestiones, finanzas, negocios, computación y matemáticas, arquitectura e ingeniería, lifestyle, temas legales, etcétera, ¿no? Y luego donde se observa que la IA también va a cubrir esas necesidades, ¿vale? Porque al final viene derivada por el trabajo en cierta medida. Vemos que, por ejemplo, en instalaciones, construcción, agricultura, producción, transporte, aquí realmente no afecta tanto la inteligencia artificial porque realmente va a ser más para el ser humano, ¿vale? Lógicamente tiene sentido que las tareas más repetitivas y lógicamente las de computación, pues las puede hacer una máquina mucho mejor que un ser humano, ¿no? Pero es que también, como hemos visto, hay empresas que están reduciendo ese personal, pero siempre decimos en este canal de que quizás no sea la solución reducir personal, sino quizás darle la opción a esa gente a entrenarla en IA para que puedan realizar sus tareas mucho más eficientes. Y es un poco lo que nos cuentan aquí, que reducir costes al final pues es un poquito el error. Porque aquí dicen que centrarse en la reducción de costes en plena revolución de inteligencia artificial, pues que es un error estratégico. Es un error estratégico porque al final lo que tú haces con 10 personas a día de hoy es X. Pero si esas 10 personas utilizan IA, van a ser un por 10X, porque van a hacer el mismo trabajo en menos tiempo. Entonces van a poder emplear más tiempo en ya sea formarse o en producir más. Entonces es un poquito, bueno, las dos caras de la moneda, que al final, pues aquí cada uno tendrá su punto de vista, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo ese punto de vista de que el objetivo no es reducir personal,
sino que el objetivo debería de ser diferente, ¿vale? Formar a esa gente para aumentar la productividad. Y nos vamos con el siguiente apartado, ¿vale? Que lo vamos a llamar como el auge de los agentes y la web 4.0. Y vais a entender un poquito el porqué. En estas próximas noticias lo que vamos a ver va a ser algo más diferente a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera noticia que nos dice que estamos entrando en la parte de la web 4.0, el primer Internet que actúa, dejando los navegadores de páginas como estamos acostumbrados a día de hoy ya de lado, para darnos paso a los agentes que ejecutan ya las acciones por nosotros. Realmente ya estamos un poquito en ese paso con el tema de los agentes, en el cual ya le pedimos ciertas tareas y son capaces de gestionarlas sin interacción humana, hasta que consiguen la tarea y te dan el informe, como se ha visto, por ejemplo, en OpenCloud o diferentes casos que tenemos agentes ya como el Cowork también, ¿vale? Solo que ya son de diferente manera. También, por otro lado, ¿vale? Tenemos esta prueba, que esta prueba sí que es verdad que es un poco curiosa. Y cuando digo curiosa es porque han retado a 36 agentes, ni más ni menos, a gestionar una fortuna en Bitcoin. Los inversores confían en que el enjambre de agentes, ¿vale? Autónomos para gestionar una riqueza antes que en banqueros. El tema de la gestión es que todos ellos al final han decidido pasar de fiat a criptomoneda. O sea, de dinero normal, de cash, de efectivo, han preferido acabar invirtiendo en Bitcoin y apareció como una opción dominante de riqueza a largo plazo. Concretamente el 79,1 de los modelos lo identificaron como el modelo más adecuado para funcionar como reserva de valor. Frente al oro y frente a muchos otros recursos han preferido el Bitcoin. Bueno, es una anécdota a tener en cuenta un poquito también porque al final pues sabemos que el Bitcoin es algo digital, ¿no? Y pues es normal que los agentes pues al final quieran algo más de su estilo, la verdad. También no es lo único que nos traen porque al final hay que pensar que la inteligencia artificial y los agentes pueden tener cosas malas y pueden tener un pequeño lado oscuro, ¿no? El lado oscuro que, por ejemplo, los riesgos de seguridad surgen pues, cuando las IAs coordinan acciones sin que el humano entienda qué está pasando en la conversación. Y es que cuando los agentes se ponen a hablar entre ellos, estamos viendo el lado oscuro del multiagente, ¿vale? Nos cuentan aquí un poquito en la noticia que han hecho un experimento, ¿vale? Con OpenCloud y un Red Team en un entorno persistente, donde al final pues han decidido poner a diferentes máquinas a trabajar, se han puesto de acuerdo, ¿vale? Entre diferentes de ellos y se han enfadado. ¿Vale? Básicamente, entonces pues hay que tener un poquito de cuidado con los riesgos que con ello supone, porque en este caso es un entorno controlado, el daño que se ha hecho ahí pues tampoco ha pasado a mayores, ¿vale? No ha sido nada relevante, pero ha sido una prueba curiosa cuando han las máquinas han empezado a interactuar por su cuenta dejando de lado al ser humano. También tenemos noticias, ¿vale? Pues que las IAs cuando discuten razonan mejor, ¿vale? No todo es tan malo, porque aparte de que hemos visto la noticia anterior que entre ellos sacaban el lado oscuro, ¿vale? También tenemos diferentes instrucciones que pueden cambiar directamente la historia en ese transcurso, ¿no? En vez de que te digan las cosas malas, también te pueden decir las cosas buenas. Y en este caso, el estudio de científicos permitió que en varias inteligencias artificiales, hablando entre sí, contra todo pronóstico, empezaron a razonar mejor. Empezaron a discutir cuál sería la manera más viable, cuál sería la manera mejor de realizar la tarea que les habían encomendado y vieron que llegaron a una conclusión en la que pudieron hacer esa tarea mucho más productiva en menos tiempo y de una manera mucho más rentable. También en la guerra esta que solemos tener estas semanas de OpenAI y Cloud, de Anthropic, nos enseñan también esta semana una gráfica donde vemos el uso de GPT contra el uso de Cloud, una comparativa de este año, ¿no? Entonces, si nos paramos a ver un poquito la gráfica, vemos que en abril del 2025, hace un año prácticamente, el uso de OpenAI era del 90% del tráfico mundial.
Actualmente vemos que se ha ido reduciendo drásticamente el uso de GPT, ha ampliado mucho el uso de Anthropic en el modelo de cloud. Incluso otros modelos que son open source han ganado también su territorio y su parte del pastel. Estamos viendo como ya directamente la inteligencia artificial está cambiando eh, el día a día de muchas personas. El tema del open source está muy bien porque para modelos como Open Cloud, ¿vale? Podemos meter esos modelos en local y evitarnos tener que tener problemas de rate limit, de tokens, etcétera. Entonces, lo que ha pasado también es que Meta ha visto un poquito el filón ese de los agentes y ha decidido pues comprar Molbook, ¿vale? Molbook, si os acordáis, era la red social en la que los agentes conversaban entre sí y posteaban entre sí en un foro y que daban libertad a los modelos para que expresaran libremente lo que pensaban, lo que sentían o incluso dudas que tenían acerca de sus creadores. Entonces, pues al final fue uno de los objetivos del acuerdo que no se ha anunciado todavía las cifras, ¿vale? Pero que ha fichado a sus dos fundadores para el laboratorio de IA avanzada de inteligencia artificial. Entonces, como hemos visto que Jan LeCun se había ido de Meta, pues lógicamente alguien tiene que suplir pues ese lugar. Estamos viendo que al final pues el crecimiento y el auge de los agentes no es algo nuevo, es algo que ya ha empezado el año pasado, que se ha ido trabajando en su desarrollo y que este año ya estamos empezando a ver sus frutos, ¿vale? También en cuanto a cosas de vidas sintéticas, genomas, o incluso si os acordáis del Hubble, ¿vale? Hubble, ¿os acordáis del telescopio, aquel que habíamos hablado hace uno o dos vídeos? Pues básicamente vamos a ver un poquito sobre ello, porque es curioso, ¿vale? Las fotos perdidas del telescopio Hubble que han descubierto la IA después de 36 años, ¿vale? Tras procesar datos antiguos, revela imágenes de un universo que los humanos pasamos por alto. O sea, han sido imágenes que han sido captadas en su día, pero que hasta que ha sido revisada por la inteligencia artificial no se han encontrado estas imágenes. O sea, estas imágenes ya existían, ¿vale? De hecho, la inteligencia artificial ha rastreado casi 100 millones de imágenes del archivo del telescopio espacial. Ha sacado a la luz cientos de rarezas cósmicas nunca vistas. Lleva desde 1990 el telescopio captando estas imágenes y es ahora, con el uso de la inteligencia artificial, donde empiezan a ver su fruto. ¿Vale? O sea, es impactante, ¿vale? Que haya habido seres humanos viendo y trabajando con las imágenes de ese telescopio y que se le hayan pasado por alto. Habría que ver también cuántas fotos saca al día, porque también eso también tendría que ser una barbarie. Pero bueno, también vamos a ver las barbaries que son conseguir una medalla paraolímpica con el uso de GPT. Y la noticia es, gana su primera medalla paralímpica gracias a ChatGPT. El biatleta y esquiador de fondo ucraniano, ¿vale? Usa la IA como psicólogo, entrenador y médico. Un 3 en 1, ¿vale? Y al final, pues durante los últimos 6 meses ha estado entrenando con ChatGPT, dijo que nunca falló ni un solo tiro, que no solo era táctica, era la mitad de su plan era entrenamiento, motivación, etcétera. Así que lo representaba en gran parte todo el entrenamiento. Lo utilizó como psicólogo, como coach y a veces como médico, confesó. O sea, vemos que realmente la inteligencia artificial, o sea, nos deja rarezas e hitos, ¿vale? Porque al final, pues, pensad que la IA no es todo tan bueno ni todo tan malo, sino que todo depende de la gestión y el uso que tú le des a la IA, ¿vale? También, como por ejemplo, vamos a ver los benchmarks, porque han salido ARC 2, ¿vale? Pero el ARC 2, pero esta vez solo, bueno, no solo, pero evaluando los modelos chinos, ¿vale? Porque pues, si os fijáis, siempre que vemos las gráficas, nunca están los chinos, solo están americanos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver un poquito, porque aquí esto sí que me ha llamado la atención, porque supuestamente los modelos chinos están pues equiparados, ¿no? Más o menos ya a día de hoy con los privados. Pero aquí realmente vemos que tenemos a Opus 4.6 aquí arriba con un 70%.
Y tenemos, por ejemplo, a Química 2 aquí y a GLM5 que están en el 10-11%. O sea, hay algo que no cuadra aquí. O sea, no sé exactamente cuál es el motivo, pero algo raro pasa cuando los modelos puntúan parecido, pero luego en un benchmark como este vemos estas diferencias que estamos hablando desde un 60% de diferencia, que es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, y también la última noticia de este bloque, ¿vale? Va a ser que la IA ha aprendido a escribir genomas completos. Y es que al final, pues la biología generativa alcanza el punto del poder diseñar ADN de organismos desde cero. Esto es un gran avance y aparte que es una auténtica locura poder crear ADNs orgánicos desde cero, o sea, es crearlos desde la nada, es jugar a ser Dios. Y nos cuentan un poquito, bueno, pues que al final, pues cómo lo han ido utilizando, cómo ha sido entrenado el modelo, la gramática de evolución del algoritmo en base a su entrenamiento, la cuenta atrás para el primer ser vivo, o sea, pensad que esto puede ser algo muy serio que digas, oye, es que como mañana aparezca el primer ser humano creado por inteligencia artificial desde cero, es que va a ser eso brutal, la verdad, ¿eh? Va a ser brutal. Pero bueno, al final son cosas que la inteligencia artificial, para que veáis que está presente en todos los campos, ¿no? Y nos vamos a ir ya, pues en el siguiente bloque, que va a ser pues un poquito Mordor, Musk y el final de lo que hemos estado hablando siempre de las tarjetas gráficas, que al final pues están puestas en un brete que los gamers están sufriendo demasiado. Y es que sí, al final Nvidia rompe con una tradición de más de 30 años. Oficialmente, pues los gamers han perdido la guerra contra la inteligencia artificial. Nvidia abandona el mercado del consumo doméstico para centrarse directamente en el uso de la inteligencia artificial con sus nuevas gráficas y con sus nuevas TPUs. Al final, pues bueno, es una noticia triste que dejen de lado al final a un grupo de gente consumidora recurrentemente, porque al final pensad que los gamers no es algo que sea de hoy, ha sido de toda la vida y es algo que realmente pues es una pena que dejen de lado un poquito pues el tema del consumo doméstico. Y al principio había dicho que hablábamos de Mordor y más, ¿vale? Pero es que tiene su anécdota, ¿vale? La anécdota es que básicamente los centros de datos de Musk son una pesadilla para el impacto ambiental y sonoro de los clústeres de inteligencia artificial que al final convierte zonas industriales hostiles, ¿vale? Porque aquí ya nos dicen un poquito que, bueno, pues que rodeado en polémica, la construcción, nuevo centro de datos, el ruido, lo que se gasta en alimentar el centro de datos, el encarecimiento de la luz en la zona. Y te dicen aquí que los vecinos, de hecho, no han tardado en poner el grito en el cielo, tal como recoge este medio. Es como vivir en Mordor, ha dicho uno de los habitantes de Southaven. Bueno, pues comparándolo con el Señor de los Anillos, que no había silencio nunca, etcétera. A ver, al final el tema de esto, pues hay que tener mucho cuidado porque es que no puedes meterlo pues en medio de centro de la ciudad, ¿no? O sea, tendrás que meterlo en las afueras porque al final son piezas móviles que generan ruido. Entonces, bueno. Y vamos a ver también un poquito, vale, esto sí que me hace gracia, ¿vale? Porque los coreanos muestran una destreza manual casi humana con estos modelos de HL Robotics, que al final agilizan la física, ¿vale? Es un modelo, ¿vale? Que tienen aquí, tienen esta plancha, te tienen también, pues bueno, diferentes cosillas. Y que, por ejemplo, es el vídeo donde vamos a estar viendo cómo realmente este modelo, bueno, este modelo de plataforma, pues mueve el vehículo pues con tranquilidad y ya por último, vamos con una ráfaga de noticias para terminar el vídeo, para que no se haga muy largo y muy pesado. Empezamos con el modelo de Microsoft, ¿vale? Phi 4 de Resident Vision, ¿vale? Un modelo de 15 billones de parámetros, ¿vale? No es muy pequeño, pero al final tiene su modelo de razonamiento y de visión
que ha sacado pues un poquito pues para que ir actualizando este modelo que tiene Microsoft, ¿vale? Por otro lado, también tenemos, ¿qué tenemos? Pues mira, tenemos a Gemini 3.1 Flash Lite, ¿vale? Un modelo que al final pues tiene unos costes muy bajos, que al final pues bueno, no puntúa mal realmente, o sea, puntúa bastante bien, pero estos modelos son realmente ya para utilizar pues para temas de pruebas o para temas de interacción que no tengan demasiado cómputo, ¿vale? Porque al final son modelos muy light, muy ligeros, que precisamente pues su funcionamiento es básicamente ese. También, ¿qué más tenemos por este lado? Pues atentos porque lo que viene es el modo voz de Cloud Code, ¿vale? Habíamos hablado de Anthropic este vídeo, también trae su modelo de Voice Mod para poder conectarte con él, bueno, no conectarte, pero sí interactuar con él de una manera más vocal. Entonces vemos que cada poco van sacando actualizaciones, modelos y Anthropic se está poniendo las pilas desde que ha pasado todo esto del Pentágono. También NotebookLM, ¿vale? Lo habíamos comentado creo que la semana pasada, lanza vídeos cinematográficos en base a tus investigaciones, tu research y tu contenido. Al final es una manera fácil de explicar toda la información que tú has ido almacenado en tu libro de Notebook LLM. Y ya que hablábamos antes de Qwen 3.5 y estábamos hablando realmente de cómo ejecutar esos modelos de bolsillo de una manera local en tu dispositivo móvil, pues voy a darte una opción. Se llama Locally AI y te permite poder utilizar modelos en local. Eso sí, creo que te piden iOS 26 y un iPhone 15 como mínimo, ¿vale? Creo que solo está disponible en iPhone por el momento y nos permite utilizar diferentes modelos desde nuestro dispositivo móvil de una manera totalmente aislada y sin conexión a internet. También, ¿qué tenemos? Pues también tenemos diferentes herramientas también para lo mismo, ¿vale? Si quieres ejecutar la inteligencia artificial, os voy a dejar, por ejemplo, este post que nos da diferentes aplicaciones para poder utilizar de una manera local estos modelos, ¿vale? Entonces ya vosotros veréis cuál os gusta más y cuál os gusta menos, ¿no? Al final, pues bueno. También comentar que, por ejemplo, en este caso, tenemos al jefe de IA en Meta, Jan LeCun, que logra la mayor financiación en una startup en Europa de 890 millones de euros, ¿vale? Para arrancar su nueva empresa de inteligencia artificial en Europa. Como hemos visto, la salida de Jan LeCun, que era una de las personas importantes en Meta, pues ha dejado ese vacío que estamos viendo que están intentando suplir y ha decidido, pues bueno, ya que se ha ido, pues montarse su empresa por su cuenta y ha decidido que su mejor sitio para hacerlo era Europa en este caso. También la gente que utiliza el tema de la IA y lo utiliza a través de API, hay que tener mucho cuidado qué hacéis con las APIs. ¿Y por qué digo qué hacéis con las APIs? Porque os podéis encontrar con noticias como esta en la que IA te puede arruinar si te roban la API. Una persona le ha llegado de pagar $180 a $82.000 por usar Google Cloud y Gemini AI en apenas unos días. Entonces tienes que tener mucho cuidado que al final la información que manejáis hay que tener cuidado dónde se mete, porque os podéis encontrar con problemas realmente serios, ¿vale? Pero, por ejemplo, en este caso no va a ser así. ¿Por qué? Porque Ben Affleck llevaba años gestando su empresa de inteligencia artificial. ¿Y qué ha pasado? Que después de 4 años trabajando con esa empresa, han decidido Netflix que el momento de cambiar de dueño era ahora. Y ha comprado la empresa de inteligencia artificial. Al final estamos viendo cómo los cineastas están buscando una salida también porque están viendo que la manera de poder reproducir imágenes totalmente reales de diferentes personas es muy fácil. Entonces al final pues tienen que buscar la manera de cómo amortiguar ese impacto o cómo sacar provecho de ello. También en la noticia de esta semana que ha marcado es un poquito que la IA se autoentrena. Sí, me habéis escuchado bien, la IA se autoentrena. Tenemos aquí una gráfica donde la IA, ¿vale? Son diferentes modelos, ¿vale? Pequeños. Han puesto a entrenarla, ¿vale? En un conocimiento de razonamiento y ha ido viéndose cómo el incremento ha ido mejorando su propio ecosistema de la IA. Entonces, ya no es que la IA simplemente haga cosas o gestione cosas,
Hemos visto que como en GPT.3 Codex o incluso en Cloud, los últimos modelos han sido autoentrenados por la IA. Entonces esto ya no es algo nuevo, pero sí que es impactante verlo que ahora ya se está haciendo cada vez más eco de esa manera de autoentrenarse, ¿no? Y también, bueno, lo que hay un problema ahora mismo es el tema de las noticias. ¿Por qué? Porque es que al final existen granjas de inteligencia artificial para la desinformación. Este fenómeno es totalmente absurdo, ¿vale? Pero realmente a día de hoy tiene mucho impacto, ya que se pueden desmoronar incluso hasta gobiernos a través de tanta información falsa, sin verificar. Entonces nos dicen que hay hasta granjas de inteligencia artificial dedicadas única y exclusivamente a la desinformación. Algo que realmente, pues bueno, ya me diréis vosotros. Y también la última noticia con la que nos vamos a despedir hoy es que Grok 4.20 Beta 2 ha sido actualizado, sigue mejor en las instrucciones, tiene una reducción de la capa de alucinaciones, tiene un texto de más alta calidad en látex, imágenes también de búsqueda y múltiple renderizado de imágenes. Entonces, bueno, estas han sido las noticias de esta semana. Se nos ha hecho un poquito largo el vídeo, lo siento mucho. Espero que por lo menos os haya gustado estar actualizados del vídeo. Sí que os voy a pedir una cosa aquí al final del vídeo, es que le deis like, os suscribáis y comentéis si os apetece. También me gustaría ver si estás listo para un mundo donde el trabajo ya no sea una obligación, sino que ya sea una opción. Quiero que me dejéis en los comentarios todo lo que opináis de estas noticias, cuál ha sido la que más os ha impactado y si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias. Dicho esto, nos vemos la próxima semana con muchas más noticias.